Wow, señores, es increíble hasta dónde llega la perversidad de los organismos internacionales. Está más que claro que detrás del pedido de la ONU para que República Dominicana acepte los centros de refugios para recibir a decenas de miles de refugiados que vienen del vecino país huyéndoles a las pandillas, se esconde un plan macabro de esa organización internacional para afectar la soberanía nuestra. Ahora todo tiene sentido. No entendíamos por qué los organismos internacionales, incluyendo a la ONU, permitían que las pandillas y bandas haitianas siguieran acabando con el país, masacrando gente, y las potencias y organismos internacionales continuaban con los brazos cruzados. Claro que lo hacían para provocar una situación de caos y desesperación, un desborde masivo de la población del vecino país, para después salir con la flamante solución de que República Dominicana debe aceptar los centros de refugios para acoger a las víctimas de las pandillas, a las personas que le corren a la violencia. ¿Por qué la ONU y los organismos internacionales y las potencias no enfrentan las bandas haitianas y acaban con ellas para que la gente de Haití viva en paz en su propio país? No lo hacen porque las pandillas haitianas son patrocinadas por esos organismos internacionales y son empleadas de esos organismos internacionales para que ahuyenten con la violencia a la gente de Haití y crear una situación en la que República Dominicana tenga que acoger en centros de refugios a los que se ahuyentan por las pandillas en ese país. Eso es lo que la ONU y los organismos internacionales han venido propiciando. Por eso han dejado rienda suelta a los bandidos de Haití. Porque si los organismos internacionales y las potencias quisieran acabar con esas pandillas, ya lo hubiesen hecho hace tiempo. Pero son los que patrocinan esas pandillas, los que apoyan esas pandillas y son cómplices de esas pandillas, sin importarles toda la sangre que se ha derramado en Haití. Y esa es una actuación perversa de los organismos internacionales, una actuación criminal de los organismos internacionales. Preferir que las bandas acaben con Haití para colocar los centros de refugios en República Dominicana y seguir con el negocio de las donaciones, un negociazo en el que solo se benefician los organismos internacionales a costilla del dolor del pueblo. Ustedes saben los millones y millones y millones que ha manejado la ONU y otros organismos con la situación de Haití, y a los pobres de Haití no le llega un solo peso. Porque les conviene que el problema de Haití siga y que Haití sea más pobre cada día para seguir con las donaciones, con las limosnas. No les conviene que Haití se desarrolle, que se vuelva un país organizado. No. Porque se acabaría el negocio. Y esas pandillas trabajan para esos organismos internacionales que lo que quieren es que aquí se instale un centro o varios centros de refugio para recibir a decenas de miles de refugiados. ¿Por qué no ayudan a Haití a salir hacia adelante? ¿Por qué no organizan ese país? ¿Por qué no combaten la violencia de ese país? ¿Por qué no acaban con las pandillas de ese país? ¿Por qué no crean fuentes de empleos en ese país? ¿Por qué no propician la educación en ese país? ¿Por qué no invierten en el desarrollo de Haití? Y dejan que la violencia se coma ese país para después venir a querer instalar las carpas aquí en República Dominicana. Ustedes saben lo que es un centro de refugiados. Es una ciudad que se instala de manera improvisada en un país que acoge a ciudadanos de otro país que salen huyéndole
a situaciones difíciles como la guerra, como las pandillas, como la violencia. Y esas ciudades que se instalan, llamadas centros de refugiados, permanecen por décadas en esos países que acogen a los refugiados. Y hay que alimentarlos, hay que educarlos. A veces hay que buscarles hasta empleos, hay que garantizarles seguridad, de todo, porque son ciudades. Y después esos organismos internacionales, ustedes saben qué hacen con esos refugios y refugiados. Abandonan a los refugiados y después los refugiados no pueden retornar a su país. Y tiene el país que lo acoge que quedarse con esa situación. Si no, busquen los ejemplos de los centros de refugios que hay en África, que tienen hasta 20 y 30 años. Hay centros de refugios abiertos en Europa, en Asia, en África, que están desde los años 90 y todavía están los refugiados ahí, abandonados a su suerte. Y tiene el país que los acoge que hacerse responsable, porque después los organismos internacionales se quedan con todo el dinero y no ayudan a los refugiados. República Dominicana no tiene ni siquiera para resolver sus propios problemas. Nosotros como dominicanos nos estamos comiendo un cable. Y lo poco que tenemos no podemos invertirlo en ciudadanos de otros países porque ni siquiera nosotros tenemos para sobrevivir en el nuestro. Entonces, a la ONU que se vaya con su decisión para otro lado, con su propuesta para otro lado, que aquí no se van a aceptar centros de refugiados. Y todo el país debe estar unido, sin importar los colores de los partidos, todo el mundo a una sola voz. República Dominicana debe mantener su soberanía. No tenemos posibilidades de aceptar refugiados en nuestro país. A la ONU que vaya a ayudar a desarrollar Haití para que los ciudadanos de Haití no se vean en la necesidad de salir de allí y que sean felices y prósperos en su propio país, que tienen condiciones y recursos para salir hacia adelante, pero los organismos internacionales no quieren que Haití se desarrolle. Y prefieren patrocinar las bandas para que siga acabando con el país y entonces venir con la brillante idea de los centros de refugios para refugiados. No, ya sabíamos que ustedes no hacían nada por Haití y que dejaban que las pandillas siguieran acabando con ese país con algún plan. Y miren ustedes cuál era el plan. Proponer que República Dominicana acepte los centros de refugios. Se les peló el billete.